27 de octubre de 1961. El aire frío de la Guerra Fría pesaba sobre la frontera entre las dos Alemanias, más denso que la niebla que se arrastraba por los campos helados. En un puesto de escucha remoto, camuflado en el paisaje gris, el sargento Klaus Richter estaba inmerso en el universo estático y codificado de las ondas de radio. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, recorrían los medidores mientras sus oídos, agudizados por años de entrenamiento y una intuición casi sobrenatural, filtraban el ruido. De repente, un patrón, una anomalía sutil en las comunicaciones soviéticas, algo que solo él con su sensibilidad única podía descifrar. No era solo un error, era un código, una intención. En cuestión de segundos, la información se cristalizó en su mente. Un avión de reconocimiento soviético, desviándose de su ruta habitual, con un objetivo claro. Un batallón estadounidense, posicionado a kilómetros de allí, completamente ajeno al peligro inminente. Klaus sintió un escalofrío que no era de frío. Había escuchado algo que no debería, algo que desafiaba todas las probabilidades y protocolos, y tenía minutos, tal vez segundos, para actuar antes de que cientos murieran. Esta es la historia de cómo rompió todas las reglas, y por qué el ejército intentó enterrar lo que sucedió después. Klaus Richter no era un soldado común. Lejos de los campos de batalla o de las mesas de estrategia, su guerra se libraba en el espectro electromagnético. Nacido en un pequeño pueblo de Silesia, creció con una audición excepcionalmente aguda, capaz de distinguir matices en sonidos que la mayoría ignoraba. En el ejército, esta peculiaridad se transformó en su mayor arma. Entrenado como operador de inteligencia de señales, SIGINT, Klaus desarrolló una habilidad especial que iba más allá de cualquier tecnología de la época. Una intuición casi mística para los patrones de comunicación. No solo decodificaba mensajes, sentía las intenciones detrás de ellos, el ritmo nervioso de un operador en pánico, la falsa calma de un mensaje disfrazado. Su mente era una supercomputadora analógica, procesando datos no solo lógicos, sino emocionales y contextuales de cada pulso de radio. Para él, la estática era un lenguaje y las anomalías eran gritos de alerta. En aquel puesto de escucha en particular, la atmósfera era una mezcla constante de tedio y tensión paranoica. El olor a café fuerte se mezclaba con el del tabaco y el leve zumbido de los equipos electrónicos. Noche tras noche, Klaus y su pequeño equipo monitoreaban las fronteras de la Guerra Fría, una vigilancia monótona, pero vital. A cada minuto, la posibilidad de un error, de un malentendido, de una escalada nuclear, pendía como una espada sobre sus cabezas. Y era en ese ambiente de vigilancia constante donde la habilidad de Klaus se volvía inestimable y peligrosa. Su superior inmediato, el mayor Brandt, era la personificación del militarismo disciplinado. Un hombre de rostro anguloso y postura impecable, Brandt vivía y respiraba el protocolo. Cada procedimiento, cada línea de mando, cada reglamento era sagrado para él. El mayor veía el mundo en blanco y negro, en órdenes y obediencia. Respetaba la habilidad de Klaus, por supuesto, pero la consideraba una herramienta, no una licencia para la interpretación subjetiva. Para Brandt, la intuición de Klaus era un lujo. Los hechos y los procedimientos eran el fundamento. Aquella noche fatídica, mientras Klaus descifraba el presagio inminente en las ondas de radio, el mayor Brandt estaba haciendo su ronda nocturna, verificando los puestos, asegurándose de que cada hombre estuviera en su lugar, cada informe completado correctamente. La tensión entre el instinto de Klaus y la rigidez de Brandt estaba a punto de colisionar, y el destino de cientos de hombres dependía de esa colisión. Lo que Klaus detectó no era un mensaje explícito de ataque, sino una secuencia de señales de radio, un cambio de frecuencia, un patrón de pulso, la alteración de un código de identificación que para cualquier otro operador sería solo ruido. Pero para Klaus era un grito silencioso de guerra. Sabía, con una certeza visceral, que el avión soviético estaba en una misión no autorizada, tal vez incluso por una facción rebelde dentro del propio comando soviético, y que el objetivo era el batallón 307 de infantería, acampado cerca de la pequeña ciudad de Fulda, a solo unos kilómetros de la frontera.
Un ataque allí podría desencadenar una respuesta en cadena, transformando la Guerra Fría en un infierno nuclear. El dilema era claro: confiar en su instinto y romper todas las reglas o seguir el protocolo y asistir a una catástrofe. Klaus, con el corazón acelerado y la mente en llamas, no podía permitirse el lujo de dudar. Sus dedos volaron sobre los controles de la mesa de escucha, ajustando las frecuencias con una precisión casi febril, buscando cualquier confirmación, cualquier eco que validara su intuición. La estática era un torbellino caótico, una pared de ruido blanco, pero en medio de esa cacofonía, él discernía las firmas. Se concentró, cerrando los ojos por un instante, permitiendo que los sonidos se transformaran en imágenes vívidas en su mente. El ritmo de los pulsos de radar soviéticos, la modulación de la voz del piloto, todo susurraba la misma terrible verdad. No era un vuelo de reconocimiento rutinario. El avión, un Ilyushin Il-28 Beagle modificado, estaba en una ruta de ataque directa. Su objetivo, el campamento avanzado del Batallón 3-7 de Infantería, a menos de 10 minutos de vuelo de allí. El tiempo, en ese momento, era un lujo que simplemente no tenían. La detección de Klaus no se basaba en datos concretos que pudieran presentarse rápidamente en un informe formal. Era una sinfonía compleja de pequeñas anomalías que juntas pintaban un cuadro innegable solo para él. Con la información cristalizada en su mente, la primera reacción de Klaus fue la de un soldado entrenado: seguir la cadena de mando. Tomó el micrófono, su voz tensa pero controlada, e intentó contactar a la base superior. Aquí puesto de escucha Alfa 7, alerta de nivel rojo. Repito, alerta de nivel rojo. Detección de aeronave hostil en ruta de ataque. Objetivo: Batallón 3-7 de Infantería. Del otro lado de la línea, la respuesta llegó lenta y burocrática, permeada por un tono de escepticismo. Alfa 7, identifíquese y proporcione coordenadas verificadas. ¿Cuál es su fuente? ¿Necesitamos confirmación visual o de radar primario para una alerta de este nivel? Klaus intentó explicar, la urgencia en su voz creciendo con cada palabra. Mi fuente es inteligencia de señales, patrones de comunicación únicos. No hay tiempo para confirmación visual, señor. El ataque es inminente. La voz del oficial superior, distante e impersonal, fue irrefutable. Sargento Richter, usted conoce el protocolo. Sin pruebas concretas no podemos movilizar recursos. Informe por escrito. Siga el procedimiento estándar. No cree pánico innecesario en la frontera. Con cada palabra, Klaus sentía el tiempo escurrirse como arena entre los dedos. La máquina burocrática, diseñada para evitar falsas alarmas en un escenario de Guerra Fría, donde un paso en falso podría ser catastrófico, se estaba convirtiendo ahora en un obstáculo infranqueable para la salvación de cientos de vidas. La rigidez de las reglas pensadas para proteger ahora estaba condenando. Fue en ese momento de desesperación creciente cuando la puerta del puesto de escucha se abrió con un crujido familiar, revelando la silueta imponente del mayor Brandt. Estaba allí, su expresión severa, los ojos fijos en Klaus. El mayor había sido alertado por la conmoción, por la urgencia inusual en la voz de Klaus en sus intentos de contacto. Sargento Richter, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué clase de alerta roja es esta sin la debida autorización? El comando no reporta nada. Klaus se dio la vuelta, el rostro pálido por la tensión, pero los ojos fijos en una determinación inquebrantable. Mayor, un avión soviético está llegando, un Il-28, modificado. Va a bombardear el 3-7, lo sé con absoluta certeza. Brandt frunció el ceño, su postura se volvió aún más rígida, su rostro anguloso se endureció. Sargento, está actuando bajo pura intuición. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está el informe de interceptación estándar? Acabo de hablar con el comando y no tienen ninguna indicación de tal amenaza. Esto es insubordinación, Richter. Está minando la moral y desviando recursos esenciales. Klaus intentó argumentar nuevamente, señalando los medidores que para él gritaban la verdad, pero Brandt no quería escuchar. Su habilidad especial es útil, sargento, pero no sustituye el protocolo. Las órdenes son órdenes. Le prohíbo expresamente tomar cualquier acción no autorizada. Lo que está sugiriendo es una provocación directa,
una violación de tratados que puede escalar a algo mucho peor. Entrégueme el micrófono, apague esta estación y prepare un informe formal para la mañana. La voz de Brandt era fría, inflexible, la personificación de la ley y el orden militar. Sus ojos, aunque quizás revelaban un ápice de preocupación genuina por el bienestar y la carrera de Klaus, estaban llenos de la autoridad incuestionable que provenía de años de servicio y de una creencia inquebrantable en la jerarquía. Klaus sintió un nudo en la garganta. Estaba solo. El sistema había fallado y ahora su propio superior estaba impidiéndole activamente salvar vidas. La amenaza de corte marcial flotaba en el aire, tan real como el zumbido de los equipos. El peso del heroísmo anónimo, de la insubordinación necesaria, comenzaba a posarse sobre sus hombros. El tiempo se estaba agotando. Klaus vio la puerta cerrarse tras el mayor Brandt, y el eco de los pasos firmes del superior desapareció por el pasillo. El puesto de escucha, antes zumbando con la vida de la vigilancia, parecía ahora una tumba silenciosa, pesada con la condena implícita. El micrófono que Brandt le había prácticamente arrancado de las manos yacía inerte sobre la mesa. La orden era clara, incuestionable: apagar la estación, preparar un informe. Pero Klaus no podía. No cuando el sonido que resonaba en sus oídos no era la estática, sino el grito mudo de cientos de hombres que estaban a punto de ser aniquilados. Si obedecía, sería cómplice de una tragedia que su intuición, su habilidad especial, ya había previsto. El sistema que había jurado defender se estaba convirtiendo ahora en su mayor enemigo. Un sudor frío le corría por la frente y el pulso le martilleaba las sienes. La elección era brutal, la seguridad de su carrera, tal vez incluso su libertad, o la vida de un batallón entero. El mayor Brandt lo sabía, no era un hombre malo, era solo un soldado de principios rígidos, atrapado por la letra de la ley. Pero la ley, en ese momento, era una sentencia de muerte. Klaus respiró hondo, y una calma gélida, la calma de quien abraza un destino inevitable, lo invadió. La insubordinación no era una opción, era una necesidad. Ya no tenía tiempo para informes, para canales oficiales. Tenía minutos, tal vez segundos, antes de que el Il-28 alcanzara su objetivo. Sus ojos recorrieron la estación. Brandt se había llevado el micrófono de comunicación principal, pero no había confiscado todo el equipo. Había otras consolas, otros transmisores, algunos de ellos diseñados para contramedidas electrónicas, para lo que en la jerga militar se conocía como guerra invisible. Equipos que no eran para su puesto, pero que estaban allí, en un área de pruebas. Nadie lo había entrenado formalmente para usar esos sistemas específicos de contramedidas, pero Klaus, con su mente analógica y su comprensión intrínseca de los patrones electromagnéticos, siempre había sido autodidacta. Había estudiado los manuales, jugado con las frecuencias, comprendido el potencial oculto. Con un movimiento rápido, casi automático, encendió la estación de nuevo, ignorando el clic de protesta de los relés. Los medidores volvieron a vibrar, las luces a parpadear. Acercó una silla a la consola de contramedidas, un panel complejo de botones, diales y pantallas que brillaban con un resplandor verdoso en la oscuridad. Su plan no era destruir el avión físicamente con una explosión, sino desorientarlo, cegarlo, hacerlo vulnerable. La habilidad especial de Klaus no era solo escuchar, era entender la firma electrónica de cada aeronave, cada sistema de navegación, cada frecuencia de radar. Sabía que el Il-28, aunque modificado, tendría un punto débil, una ventana de vulnerabilidad en su sistema de guía, una pequeña falla en su armadura electrónica que solo una interferencia de frecuencia perfectamente calibrada podría explotar. Era como ser un francotirador, pero en lugar de balas usaría ondas de radio. En lugar de un objetivo visible, apuntaría a una firma invisible, la pulsación electrónica del enemigo. Necesitaba una precisión quirúrgica, una bala de energía electromagnética dirigida al punto exacto, en el momento exacto. Si fallaba, no solo podría fracasar, sino también alertar al enemigo sobre su ubicación, o peor, ser detectado por sus propios superiores y desencadenar una crisis aún mayor.
Los dedos de Klaus bailaron sobre los controles, ajustando las frecuencias con una velocidad e intuición que desafiaban cualquier entrenamiento formal. Estaba en un estado de flujo, una fusión entre hombre y máquina. Con cada ajuste, con cada pulso enviado, podía sentir la resonancia en el espectro, la forma en que sus ondas interactuaban con las del avión soviético, que ahora estaba a pocos minutos de su objetivo. No estaba operando un equipo, estaba dirigiendo una orquesta de frecuencias, buscando la nota disonante perfecta que rompería la melodía del enemigo. Visualizó el avión, no como una aeronave de metal, sino como una red de señales, y su mira estaba fijada en el nodo central, el punto de fallo que, si era alcanzado, desintegraría la coherencia de todo el sistema. El tiempo se estaba acabando. El informe del comando sobre la ausencia de amenazas era una ilusión peligrosa. El Il-28 se estaba acercando. Klaus casi podía escuchar el zumbido de sus motores a través de la estática, una amenaza real y palpable. Tenía que hacer un disparo de interferencia electromagnética que fuera tan preciso como un tiro de francotirador, un pulso que deshabilitara el sistema de puntería del avión o lo hiciera desviarse fatalmente de su ruta, sin necesariamente derribarlo de forma provocativa. Era una apuesta de alto riesgo, una danza en la delgada línea entre la salvación y la catástrofe. Su mirada estaba fija en las pantallas, los ojos le ardían, la mente calculando probabilidades y posibilidades a una velocidad vertiginosa. Estaba listo para la insubordinación máxima, para el acto que lo condenaría, pero que, esperaba, salvaría a cientos. La tensión en el aire era densa, casi sofocante. Klaus, con los ojos inyectados en sangre y el rostro marcado por el esfuerzo, era uno con la máquina. Sus dedos ágiles y precisos eran una extensión de su voluntad, moviéndose sobre los diales y botones con la delicadeza de un cirujano y la rapidez de un músico virtuoso. Cada ajuste era un cálculo milimétrico, una nota en su sinfonía electromagnética, buscando la frecuencia exacta, la modulación perfecta que se infiltraría en las defensas electrónicas del Il-28. Podía ver el avión en su mente, no como un objeto sólido, sino como un campo de energía, una telaraña de señales, y su mira estaba fijada en el corazón de esa telaraña. El tiempo era su enemigo más implacable. Por las últimas lecturas, el avión estaba a menos de 3 minutos del punto de impacto estimado. Klaus casi podía sentir el zumbido de los motores en sus huesos, una reverberación fantasma de la aeronave que se aproximaba, una amenaza que se volvía más real con cada segundo. Respiró hondo, concentrando toda su energía, todo su conocimiento, toda su intuición en ese único y último disparo. Con un último ajuste fino, sus dedos se trabaron en el botón de transmisión. Hubo un breve, casi imperceptible, aumento en el zumbido de la consola, una descarga de energía que pareció hacer temblar las paredes del puesto de escucha. No fue una explosión, ni un rayo visible, sino una onda invisible, una bala de radio perfectamente calibrada, disparada en el corazón digital del enemigo. Klaus cerró los ojos por un instante, sintiendo la reverberación de su acción, la esperanza y el terror mezclados en un nudo apretado en el estómago. Los segundos que siguieron fueron una eternidad. El puesto de escucha pareció contener la respiración. Klaus abrió los ojos, fijándolos en las pantallas de monitoreo. Por un momento, nada. La estática continuaba, el ruido blanco llenando el vacío. Luego una anomalía, un cambio repentino, brusco y caótico en los patrones de radar soviéticos que estaba monitoreando. La señal del Il-28, antes constante y determinada, comenzó a oscilar violentamente, como una aguja de brújula enloquecida. El patrón de pulso se desintegró, el código de identificación parpadeó de forma errática antes de desaparecer completamente del espectro en el que se estaba enfocando. Un pitido agudo y disonante cortó el aire, proveniente de las comunicaciones del piloto que Klaus había estado monitoreando. Era un grito de sorpresa y confusión, seguido por un torrente de ruso apresurado e ininteligible, pero el tono era inconfundible. Pánico. El avión estaba desorientado. La bala de Klaus había alcanzado su objetivo, cegando los sistemas de navegación y puntería. A través de los monitores de largo alcance,
Klaus pudo ver la representación gráfica del Il-28. En lugar de continuar su ruta implacable hacia Fulda, la pequeña mancha verde en la pantalla hizo una curva brusca, descontrolada, perdiendo altitud rápidamente por un breve momento antes de que el piloto, evidentemente, lograra retomar un control precario. El avión no fue derribado. La intención de Klaus nunca fue provocar un incidente internacional irreparable, pero su curso fue desviado fatalmente. La amenaza inmediata había sido neutralizada. El bombardeo fue evitado. Un silencio pesado cayó sobre el puesto de escucha, más profundo que el silencio de la noche exterior. El zumbido de las máquinas parecía más distante, las luces más tenues. Klaus se recostó en la silla, exhausto, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. El sudor frío ahora corría en abundancia, mezclándose con las lágrimas no derramadas de tensión y alivio. El batallón estaba a salvo. Cientos de vidas habían sido salvadas. Pero la victoria no traía consigo la euforia que tal vez esperaba. En cambio, vino un vacío opresivo, una sensación de que había cruzado una línea, cometido un acto de desobediencia que tendría consecuencias graves e innegables. Había roto todas las reglas, desacatado una orden directa, y ahora la adrenalina se desvanecía, dejando atrás un pesado fardo de incertidumbre y culpa. Era un héroe, sí, pero un héroe que se había convertido en un criminal a los ojos del sistema que juró defender. La satisfacción de haber actuado correctamente era una llama débil ante la oscuridad de lo que vendría después. Había salvado vidas, pero al costo de su propia carrera, tal vez de su propia libertad. La insubordinación necesaria tenía un precio alto, y Klaus Richter estaba a punto de pagarlo. El silencio de la estación ya no era de tensión, sino de una sombría aceptación del destino. El silencio que siguió al desvío del avión soviético no era de paz, sino de un vacío ensordecedor. Klaus, reclinado en la silla, sentía el peso del mundo sobre sus hombros, un agotamiento que iba más allá de lo físico. Sus dedos aún hormigueaban con el recuerdo de los diales. Sus oídos zumbaban con los ecos de la batalla invisible que acababa de librar y ganar. El batallón estaba a salvo, pero la victoria era amarga, teñida por la certeza de las consecuencias inminentes. Sabía que había cruzado una línea y que el sistema, lento y burocrático como era, no tardaría en cobrar su precio. La adrenalina que lo había impulsado en los últimos minutos ahora se desvanecía, dejándolo desnudo ante la realidad. Apenas tuvo tiempo de asimilar la dimensión de su acción cuando la puerta del puesto de escucha se abrió de nuevo, no con un crujido, sino con un chasquido seco. El mayor Brandt estaba de vuelta, su silueta imponente llenando el marco. Sus ojos, antes fijos en la rigidez del protocolo, ahora barrían la sala, deteniéndose en los equipos aún activos, en los medidores que parpadeaban con una luz verde fantasmagórica, denunciando la operación no autorizada. El micrófono principal, que había confiscado, estaba sobre la mesa, pero la consola de contramedidas, encendida y vibrando suavemente, era la prueba irrefutable de la insubordinación de Klaus. El rostro anguloso del mayor Brandt se endureció aún más, sus facciones transformadas en una máscara de furia contenida y decepción. No necesitaba explicaciones. La escena hablaba por sí misma. «Richter». La voz de Brandt era baja, pero cargada de una autoridad que sonaba como un trueno ahogado. «¿Qué demonios cree que está haciendo? Le di una orden directa: apagar la estación, preparar un informe. ¿Y usted? ¿Usted enciende el equipo de contramedidas? Equipo que ni siquiera es suyo para operar». Klaus no se movió. Sus ojos, aunque cansados, mantenían un brillo de desafío y resignación. No intentó negar ni disculparse. La verdad, para él, era la única defensa. «Salvé al batallón, mayor», dijo Klaus, su voz ronca pero firme. «El Il-28 estaba en camino. Lo desvié. No fue derribado, pero fue impedido de alcanzar el objetivo». Brandt dio un paso adelante, los puños cerrados, la incredulidad y la rabia luchando en su rostro. «¿Salvó al batallón? Causó un incidente internacional, violó todos los protocolos de enfrentamiento, actuó por su cuenta, sargento, sin autorización, sin respaldo, sin una sola evidencia formal que no sea su intuición». Se detuvo,
mirando a Klaus, y por un instante, un destello de algo más complejo que la rabia cruzó sus ojos. Tal vez un reconocimiento reacio de la audacia, o incluso un atisbo del peligro evitado, pero inmediatamente suplantado por la rigidez de sus principios. «Se está detenido, sargento Richter, inmediatamente por insubordinación, por violación del protocolo militar. Será sometido a corte marcial». El corazón de Klaus se hundió, pero la sensación no fue de sorpresa. Era la confirmación de lo que ya sabía. Había hecho lo que era necesario y ahora pagaría el precio. Brandt, con un movimiento brusco, apagó la consola de contramedidas. Las luces verdes se extinguieron, dejando el puesto de escucha en la penumbra, un sombrío reflejo del futuro de Klaus. La formalidad de la detención fue rápida y sin ceremonias. 2 soldados, alertados por la voz alterada del mayor, entraron en la sala. Klaus no se resistió. Simplemente se levantó, sus ojos fijos en Brandt, una mezcla de desafío y cansancio. Para el mayor Brandt, la situación era una catástrofe en varios frentes. Un sargento había desobedecido una orden directa, operado equipo no autorizado y, de alguna manera, prevenido un ataque que, oficialmente, nunca debería haber sucedido. Si la verdad salía a la luz, la cadena de mando sería cuestionada, la burocracia expuesta, y la frágil paz de la Guerra Fría podría ser desestabilizada por un acto de heroísmo solitario. La solución para Brandt era clara, aunque dolorosa. La historia necesitaba ser controlada. Mientras Klaus era escoltado fuera del puesto de escucha, el mayor Brandt ya estaba al teléfono, su voz ahora tranquila y calculadora, pero con una urgencia implícita. No estaba reportando un ataque evitado por un acto de valentía. Estaba gestionando un incidente fronterizo. Las palabras fallo mecánico, error de navegación o incidente menor sin escalada comenzaron a ser cuidadosamente plantadas en las comunicaciones oficiales. El acto heroico de Klaus Richter, la intervención que salvó a cientos, sería silenciado, transformado en un no evento, una anomalía para olvidar. Su nombre sería borrado de los registros de valentía, reemplazado por la conveniencia del secreto y el mantenimiento del statu quo. La máquina burocrática, que casi había condenado al batallón, ahora se movía con una eficiencia implacable para enterrar la verdad y proteger su propia imagen. Klaus sería el chivo expiatorio, la pieza que necesitaba ser removida para que la narrativa oficial se mantuviera intacta. El silencio sobre su acción sería el precio de la paz y la estabilidad, una carga que él llevaría solo, sabiendo que su desobediencia salvó a un batallón entero, pero lo condenó al olvido oficial. El mayor Brandt era un hombre de reglas, y las reglas exigían consecuencias. La detención de Klaus Richter fue solo el preludio. En los días que siguieron, la máquina militar se movió con una velocidad que contrastaba irónicamente con la lentitud que casi costó cientos de vidas. Klaus fue sometido a una corte marcial, un proceso frío e implacable, donde su intuición y habilidad especial eran vistas no como dones, sino como peligrosas violaciones del protocolo. Testigos de la jerarquía militar declararon sobre la importancia de la cadena de mando, la necesidad de pruebas verificables, la amenaza de escalada que un acto unilateral podría provocar. Las palabras de Klaus sobre un avión hostil fueron descartadas como paranoia o exceso de celo de un operador aislado. La versión oficial era que no había amenaza real, solo un sargento que había desobedecido una orden directa, operado equipo no autorizado y creado un incidente fronterizo, que, por suerte, no tuvo mayores repercusiones. El mayor Brandt, en su testimonio, mantuvo la línea oficial. Con un semblante duro confirmó las órdenes dadas a Klaus y la posterior insubordinación. Sin embargo, a puertas cerradas, lejos de los ojos del tribunal, Brandt hizo lo que pudo para mitigar el destino de Klaus. Sabía lo que había hecho el sargento. Sabía que, por mucho que se hubieran violado las reglas, se habían salvado vidas. El mayor, aunque un hombre de principios rígidos, no estaba desprovisto de una brújula moral. No podía proteger a Klaus del castigo por insubordinación. Eso socavaría la autoridad y la disciplina, pero podía protegerlo de consecuencias más severas, como una baja deshonrosa o prisión prolongada. Su influencia tras bambalinas
aseguró que el castigo de Klaus, aunque humillante, no fuera destructivo. Klaus Richter fue declarado culpable de insubordinación y de poner en peligro las relaciones internacionales. Su sentencia fue una transferencia administrativa a una unidad de depósito remota, un limbo burocrático donde sus habilidades serían subutilizadas y su presencia olvidada. Fue degradado y su carrera militar, que antes parecía prometedora, fue efectivamente terminada. Ninguna medalla, ninguna mención honorífica, solo el silencio y el ostracismo. Mientras tanto, la historia oficial del incidente fue cuidadosamente reescrita. El vuelo del Il-28 soviético se registró como un fallo mecánico inesperado que causó una deriva de navegación sobre la frontera o un error de piloto del lado soviético. El hecho de que el avión hubiera cambiado bruscamente de curso y evitado el objetivo se atribuyó a la suerte, o quizás a una acción correctiva del propio piloto soviético que se habría dado cuenta de su error. La intervención de Klaus Richter fue borrada de los anales de la historia militar, transformada en un misterio o un incidente menor sin escalada, un evento que la burocracia prefería simplemente olvidar. Klaus cargó con esta carga el resto de su vida. Vivió en la oscuridad, un héroe anónimo cuyas acciones fueron condenadas y cuya valentía fue enterrada. El recuerdo del zumbido de la consola, el pánico en la voz del piloto soviético, la imagen mental del avión desviándose de su curso mortal, todo esto permaneció vívido en su mente. Él sabía la verdad, y esa verdad, por mucho que fuera una carga de soledad, era también su mayor recompensa. Salvó a un batallón entero, impidió una posible escalada de la Guerra Fría, rompió todas las reglas, pero salvó vidas. El precio fue el olvido oficial, pero el valor fue incalculable. La historia de Klaus Richter es un sombrío recordatorio de que, a veces, los mayores actos de heroísmo ocurren en las sombras, desafiando la lógica, las reglas y la propia historia, y que el verdadero valor de un hombre puede medirse no por las medallas que recibe, sino por las vidas que salva anónimamente. Si esta historia de coraje contra las reglas, de insubordinación necesaria y del peso del heroísmo anónimo le ha emocionado, suscríbase para más relatos no contados sobre la Guerra Fría y los héroes olvidados que moldearon nuestro mundo. Haga clic en el botón de me gusta y comente abajo qué piensa de la actitud de Klaus Richter. ¿Fue un traidor a las reglas o un salvador? Deje su opinión.